Hola and welcome to Vida Consciente, the bilingual podcast where we explore mindful living and conscious lifestyles to heal and transform from the inside out in both English and Spanish. I am your host, Alejandra Aguilera, and I want to thank you again for being part of this community. I hope you enjoy today's episode. Hola a todos y bienvenidos nuevamente a tu podcast de Vida Consciente. Desde acá te saluda Alejandra Aguilera y hoy tenemos un episodio muy especial porque tenemos a una invitada a la cual aprecio mucho y estoy muy contenta de traerla nuevamente a este podcast porque es una persona que inspira paz, tiene una sabiduría muy bonita y en nuestro primer episodio del año 2025 quise traerla para que hablemos de un tema que es de gran importancia, que a veces no somos muy conscientes de esto, pero es cómo encontrar ese balance entre nuestra mente emocional y nuestra mente racional. Sé que todos atravesamos por esto y a veces se nos hace difícil entender cuándo tomamos emociones usando más la lógica o cómo debemos irnos más también hacia la parte emocional y entrar en este balance, en esta armonía para encontrar y tomar decisiones conscientes. Por eso, Luz Fernández Roca nos va a hablar sobre este tema. Vamos a profundizar un poco más, ya que ella es un life coach que se basa también en el estudio del enneagrama y la bioneuroemoción. Así que no quiero hablar de más y quiero darle la bienvenida a Luz para que ella misma nos haga una pequeña introducción y se nos presente a todos nosotros nuevamente en este podcast. Hola Luz, ¿cómo estás? La verdad, gracias. Muchas gracias por aceptar nuevamente esta invitación y para mí es un placer. Hola Alejandra, muchísimas gracias también por haberme invitado a tu espacio y feliz de compartir lo que vengo aprendiendo a lo largo de mi vida profesional y mi vida personal, porque todo lo que yo enseño lo aplico en mi vida. Bueno, te cuento, hay los tres centros de inteligencia: el centro de inteligencia racional, el emocional y el visceral. Entonces, hay personas que tendemos a usar más un centro de inteligencia. Obviamente siempre usamos los tres porque si no, no seríamos personas, ¿no? Entonces, por ejemplo, desde el enneagrama, la tipología 5, 6 y 7 son personas que tienden a recibir la información del mundo a través de todas las facultades cognitivas. Entonces, son del centro racional, lo cual no quiere decir que necesariamente lo tengas claro, ¿ok? Porque muchas veces tenemos muchos rollos, digamos, ahí. Por ejemplo, en mi caso, que soy de la tipología 7, yo tiendo a racionar todo, ¿no? Toda la información que viene la tengo en la cabeza y me olvido muchas veces de sentir qué es lo que la emoción de lo que yo estoy analizando me dice, porque estos son tres lenguajes muy ricos a los cuales podemos acceder todos. Y esto también se trata de ser congruente, porque lo que sientes, piensas y haces tiene que estar alineado, porque si no, no eres congruente. Y muchas veces nos pasa eso. Por lógica decimos, bueno, supongamos en una relación, ay, esta persona me conviene porque tiene todas estas cosas que, digamos, que yo quisiera, El eh, checklist. checklist, ¿ok? Entonces, pero, y emocionalmente te hace, ¿qué emoción te trae? ¿Te da miedo? ¿Te da curiosidad? ¿Te da ternura? Eh, ¿Sientes un rechazo? ¿Qué es lo Sí, que eso es. La sientes? verdad que ese tema que estás tocando es, y disculpa que te interrumpa, porque cuando hablaste de las relaciones, yo aquí levanté mi mano y dije, yo, ahí me incluyo yo porque
yo también me considero una persona muy lógica, muy racional, Luz. Y creo que ahorita que he aprendido a ser un poco más consciente y tomar entrar en este descubrimiento, me ha ayudado a encontrar un poquito ese balance. No es fácil, pero como tú lo dices, tenemos tres Centros. centros, ¿ok? Los que tenemos que armonizar. Y, por ejemplo, en las relaciones, ya que tocaste ese tema, yo me he basado mucho en el checklist, ¿ok? ¿Qué quiero yo en esa persona? Admiración, que tenga visión en la vida, todo eso, pero a veces olvidamos también la parte emocional, como tú dices. ¿Qué me genera? Quizás esa persona no tenga todo mi checklist, pero esa persona me genera paz, me genera tranquilidad. O está el caso que también he tenido la persona que sí cumple con el checklist, pero no me genera esa paz o esa tranquilidad, sino más bien un miedo, una ansiedad. Y podemos no entrar en ese balance y no saber gestionar, no saber cómo entrar en una relación sana. Y eso es lo que quiero que tú nos ayudes, porque todos tenemos una mente emocional, una mente racional, todos. Pero ¿cómo podemos detectar realmente cuando estamos siendo más racionales o cuando nos estamos dejando llevar más por las emociones? ¿Y cómo hacer algo desde la armonía, desde el balance, integrarlo a los dos? Bueno, hay que escucharnos, hay que hacer silencio y desarrollar cada una de estas habilidades que tenemos, ¿no? Entonces, si, por ejemplo, te doy un ejemplo, en mi caso que yo me mudaba muchísimas veces. Y entonces tenía que buscar, muchas veces tenía que buscar el departamento, la casa a la que me iba a mudar por internet, digamos. Entonces tú ves, este departamento queda en tal localidad, en Aventura, por ejemplo, donde yo vivo. Queda en Aventura, el precio va con lo que yo necesito, tiene 2, 3 habitaciones, tantos baños. Ok, pero eso está todo en mi cabeza, lo estoy analizando. Ahora yo tengo que ir y conocer el lugar. Entonces, supongamos que estás conociendo a alguien por, no sé, ahora que, ¿cómo es que se conectan los jóvenes? Tinder, no sé, una de esas De aplicaciones. muchas maneras. Ok, Hoy es muy difícil conectar de verdad con la gente. entonces, bueno, entonces tú comienzas primero a conocerte por video, por teléfono. Estás, primero ves cuáles son las características de esta persona, el trabajo que tiene, cuáles son sus hobbies, de qué país es, y eso todo lo vas analizando, ¿no es cierto? Lo vas analizando con tus facultades mentales, pero luego tienes que conocerlo y ver, porque está la parte visceral, la parte del cuerpo, qué sensación. Entonces lo conociste y que cuando lo conociste, tu cuerpo, no solamente las emociones de tu corazón, eh, te van a decir qué sensación, o sea, qué emoción siento, ¿no? Del corazón. Pero también te va a decir, el cuerpo te va a decir una sensación. ¿Qué me dice? Porque como nosotros somos animales, claro, somos animales racionales, tenemos desarrollados el neocórtex, ¿no? Que es lo que nos hace racionalizar algo. Pero la parte animal también te va a decir, ¿qué me genera? ¿Qué sensación me genera? Me acuerdo, yo le decía hace mucho a mi hija, cuando empezó la relación con el que es su esposo actual, eh, habían como muchas cosas que por ahí de repente mentales que decíamos, pero bueno, viven lejos, ella está en Argentina, él está acá en Estados Unidos, entonces tal vez pueden haber problemas de que cómo vamos a hacer para juntarnos. Claro, ahí estaba la parte racional, encontrando el por qué, para qué, el pero. Exacto.
Pero entonces yo le dije, pero dime una cosa, ¿y cuando te toca, te Mm, derrites? qué Y me dijo, importante. sí, mamá, me derrito. Entonces, ¿y qué emoción sientes? Me siento muy bien, me da paz, me da tranquilidad, nos entendemos muy bien. Entonces comienzas a ver que, ok, la parte racional, ¿cómo podemos solucionar esto? Bueno, se solucionó, hubieron formas de poder eh, tener una relación en la que él empezó a ir allá, ella venía acá, hasta que ella decidió venir acá, y ya eso se arregló, toda la parte racional, Claro, la parte emocional. Sí, cuando tú encuentras tu pareja ideal, la persona con la que tú quieres tener una relación y con la que van a construir un futuro, no necesariamente todos los checklists van a estar perfectos, porque hay cosas que uno va a poder en el camino ir solucionando, claro, ¿ok? construyendo. Por supuesto que tiene que haber una atracción inicial física, tiene que haberla y tiene que haber una conexión que sientes con la persona emocional. Y también tiene que haber una conexión a nivel mental, ¿no? Pero hay cosas que uno va a poder ir, se van a ir como mejorando en el camino. Exacto. Ahora, no empieces una relación pensando que lo vas a cambiar o que la vas a cambiar, porque, Nunca digamos, sucederá. no, tal vez puede hacer, pero que tú, digamos, que no inviertas en una relación en que dices, bueno, a esta persona yo la voy a cambiar. No, Claro. así no No, es. y mira que fíjate que es muy importante lo que dices. Yo no había escuchado o no tenías mucho conocimiento en la parte del centro visceral y somos seres energéticos y esa parte que tú mencionas, la parte racional, la parte emocional, en la parte visceral es como también percibir esa energía que cuando uno conoce a alguien o no necesariamente hablando de la parte de las relaciones, es como esa intuición, bien sea con un. Exacto. Acá, acá, yo, por ejemplo, aquí. Yo, por ejemplo, yo soy una persona que, lo admito, yo antes era más racional, como te dije, más lógica. Y a veces, ¿cómo podemos nosotros detectar cuándo nos estamos yendo más hacia un lado o hacia el otro y creando ese desbalance, que no estamos en armonía? Yo, por ejemplo, yo te comento, y para que tú nos hables un poquito más, yo pude reconocer en mí esos patrones cuando yo estoy más racional, bien sea en el trabajo, bien sea en mis proyectos personales, en mis relaciones, y no me olvido o ignoro un poco esa parte emocional. Siento que mi creatividad se va disminuyendo, no me siento creativa, siento un poco más de fatiga, siento una falta de energía. Entonces, ahí me he dado cuenta de esos síntomas. Entonces, quiero que nos hables un poco más, ¿cómo podemos detectar ese desbalance? Por ejemplo, mira, yo te digo, te lo traigo a mi vida. Ujú, Y me encanta, me fascina estudiar, me encanta. Yo me puedo levantar tempranito y estudiar y estar acá en la computadora investigando, tomando cursos, viviendo en mi cabeza, ujú, básicamente. Pero el cuerpo te comienza a pasar factura. Porque te comienza, y más obviamente cuando los años van avanzando. Entonces te comienza a fastidiar la espalda, sientes como que no duermes bien, que,
que te comienza a molestar el cuerpo. Quiere decir que le estás dando mucho a la cabeza, tienes que ir a moverte. Tienes que salir de tu cabeza e ir a pasar a la acción. Eso que tienes acá en la cabeza no se puede quedar ahí. Tenemos planes, tengo muchos planes. Uy, sí, me voy a ir a viajar aquí y allá. Y de repente te quedaste con todos esos planes en la cabeza porque no saliste a la acción, no te conectaste con esa parte visceral, esa parte que te hace que las cosas sucedan, que las cosas, que cumplas tus metas. Entonces, ¿cómo lo puedes hacer? Por ejemplo, en mi caso, yo trato siempre de buscar el balance. No quiere decir que lo tenga todo clarito, porque me cuesta. Pero tengo las herramientas. Entonces, por ejemplo, yo bailo. Me encanta. Eso es algo que me apasiona y me conecta con mi cuerpo. Me despierta y me dice, estás viva. Tienes un cuerpo que siente, que tiene sensaciones, que le gusta, que necesita vibrar. Entonces, cuando yo voy y bailo y me muevo y comienzo a generar las endorfinas, todas estas sustancias químicas que tenemos, me ayudan luego a aclarar mi mente, me ayudan a conectarme mejor con mi esposo, a conectarme con la vida, lo que me hace vibrar. Ahora, en cuanto a la parte emocional, por ejemplo, a mí me ayuda mucho la música. A mí Por también me ejemplo, encanta. mi papá falleció hace un mes. Mi mami falleció 7 meses antes que mi papá. Cuando mi mamá falleció, lloré, y lo mismo le pasó a mis hermanos. Lloramos muchísimo, muchísimo. Bueno, es la madre, ¿no? La que te trajo al mundo. Y teníamos una conexión con mi mamá muy fuerte. Nos peleábamos, conversábamos, la pasábamos regio, o sea, un, Un poco de todo. un poco de todo. Cuando ella fallece, que fue, o sea, fue triste obviamente, pero fue muy lindo, muy linda su partida. Lloré mucho. Entonces me pude conectar con las emociones. Pero cuando mi papá falleció, ¿qué pasó? Durante esos 7 meses en que mi papi se quedó sin mi mamá y yo habré estado con él de esos 7 meses, 2 meses, porque él vive en Perú, ya comencé a analizar todo más y como que las emociones, si bien obviamente tenía tristeza de no poder estar con él y de acompañarlo, de cuidarlo, pero observando toda la situación, lo lógico era que él, al tener 97 años y después de haber estado casado 74 años Wow, con mi mamá, wow. imagínate, él todas las noches pedía a mi mamá y a Dios, porque él era súper, súper creyente, que ya se lo lleve, que ya quería estar con ella. Entonces, cuando mi papi fallece, la lógica nos dijo, se cumplió un ciclo y ya él está con nuestra mamá, está feliz, cansó, está en paz, y nosotros también en paz, porque ya no teníamos que preocuparnos. Pero es y era muy importante que yo me conecte con las emociones. Porque cuando uno no se conecta con las emociones y no las digiere, se crean bloqueos energéticos que luego pueden aparecer como síntomas, como enfermedades. Entonces, habiendo transcurrido todos estos aprendizajes que tengo, me conecto con la música. Me conecto con esa música triste, esa música que me hace conectarme con esa emoción. Y hay una canción que se llama Yo te extrañaré. Sí, la he escuchado. Esa canción, la verdad, a mí me saca lágrimas. La he escuchado. Es hermosa. Es hermosa. Entonces yo pongo la canción y lloro, y lloro, y lloro. Y me conecto con la emoción.
Inclusive, fíjate, me ha pasado muchas veces que tengo situaciones que me generan mucho estrés y las comienzo a analizar, pero ya me he dado cuenta que no solamente, o sea, que está bueno analizarlas, pero está bueno sentir, bueno, la noción que te genera y la energía que sientes en tu cuerpo. Entonces, hay momentos en los que escuchas a tu cuerpo y te dice, necesito descansar, necesito dormir, me siento cansada, como tú decías. Cuando yo regresé de Perú, por ejemplo, necesité varios días en los que no quería hablar con nadie, lo respeté, inclusive me quedé en la cama, dormí, estuve sin hacer nada, tratando de honrar lo que mi cuerpo sentía, no obligarme a hacer cosas para olvidarme y desconectarme de mí. Exacto. Qué bueno, qué importante eso que dices, Luz. Cuando dices honrar lo que tu cuerpo y tu mente también te dicen. Y es algo que también he estado aprendiendo a ponerlo en práctica, porque tú mencionaste la importancia de conectar con las emociones. Y cuando hablas de eso, no significa únicamente de las emociones positivas, sino de cualquier emoción. Incluso el Totalmente, llanto o la tristeza es entender qué nos genera, qué genera en nuestro cuerpo de manera energética y vibracional. Y eso que tú dices, honrar, escuchar, es cuando yo creo que antes me pasaba y nos puede pasar mucho, cuando estamos mucho en la mente y estamos cansados, que de repente, bueno, hoy es domingo, me quiero quedar en la cama, está como esa otra vocecita de la mente racional, párate, sé productiva, no pierdas el tiempo aquí en la cama haciendo nada. Pero ahí si estamos en un balance y escuchamos nuestra otra parte, es yo merezco estar hoy aquí en descanso, yo merezco hoy quedarme quizás viendo televisión o en la cama, tomarme y honrar este día y estos momentos para mí y sentirnos bien tomando esa decisión. claro, totalmente. Pero hay personalidades, ¿no? Hay egos que tienden a que te quedes en la cama y no salgas de la cama y no vayas a la acción y te quedes en esa como fondue de emociones. Hay otras personalidades como la mía, por ejemplo, que quiere huir de las emociones que considera negativas y las guarda debajo de la alfombra y llega un momento en que aparecen como síntomas físicos, ¿ok? Entonces, claro, digamos, la llave de todo esto es el autoconocimiento, es el conocerte para poder nutrir, primero que nada, conocerte, aceptarte, nutrirte para poder luego darte. Porque a veces te conoces, te aceptas, te nutres y no te das, o no te conoces y te das sin nutrirte. Entonces también se crea un desbalance, ¿no? Porque si no te nutres, si no te conoces, si no te nutres, pero te das, ¿qué estás dando? Exacto. Entonces tiene que haber también una congruencia en eso. Entonces por eso es la importancia del autoconocimiento. Y por ejemplo, hay muchas herramientas, por supuesto, pero en mi caso la que yo vengo usando desde hace 25 años es el eneagrama. Y el eneagrama es un mapa, un GPS, de cuáles son estos patrones repetitivos que nosotros introyectamos en el proceso de socialización desde chiquititos, ¿no? Cuando se va creando este ego que quiere emular en realidad quien tú realmente eres y te engaña y te hace creer que tú eres eso, cuando tú eres mucho más que eso. Pero tenemos que partir de un lugar. Entonces partimos de ese lugar, de esa cajita en la que estamos metidos y nos vamos conociendo y vamos viendo que, por ejemplo, yo tiendo a ser racional. Entonces,
es importante conectarme con las emociones, escuchar a mi cuerpo, crear el balance. Y también como coach tenemos lo que se llama el círculo de la vida, que es como un pie que divide las diferentes áreas del ser humano, ¿no? Tu vida social, la relación contigo misma, la salud, la actividad física, tu alimentación, tu vida social, bueno, todo eso. Entonces ahí vas viendo, a ver, ¿en qué área necesito yo trabajar? ¿En qué área me siento más satisfecha? Y ahí vas haciendo, primero vas tomando conciencia de qué es lo que está sucediendo en tu vida y eres auténtica, ¿ok? Porque reconoces lo que tú tienes que hacer para trabajar y ahí luego creas un plan de acción. Qué importante esto, porque como tú dijiste, la clave de todo esto es el autoconocimiento. Para nosotros poder realmente tener un balance y tener esa vida de paz que solamente está dentro de nosotros y no afuera, es Sí. entrar en este viaje del autoconocimiento. Yo he viajado y he hecho este viaje que ha sido lo más hermoso de mi vida desde ya hace 6 años. Y es un viaje que nunca acaba, eso sí es No, algo que por me gusta siempre supuesto. decirlo también a todos, es un viaje de nunca acabar, pero tiene mucha recompensa. Y el eneagrama, como tú lo mencionaste, es que también es algo que quizás no se habla mucho, yo realmente lo empecé a escuchar por ti, nos ayuda, como tú dices, un mapa a entender qué tipo de personalidad tenemos y una vez al descubrir eso, ver en dónde estamos realizando una descompensación. Quizás me estoy yendo más a un extremo o me estoy yendo más al otro. ¿Cómo Exacto. encuentro mi punto medio? Ahora, brevemente, Luz, para los que no conocen sobre el eneagrama, ya tú hablaste que es un mapa de vida. ¿Cómo son estas personalidades? ¿Cuántas personalidades hay en el eneagrama? ¿Cómo la gente puede empezar de manera fácil a integrarse con esto y empezar su propio viaje de autoconocimiento? Bueno, mira, el eneagrama es un símbolo que está compuesto de una circunferencia y parece como que fuera una estrella de 9 puntas. Y cada una de esas puntas describe una estrategia para estar en el mundo, que la desarrollamos inconscientemente. Son 9, ¿ok? 9 las personalidades. Dentro digamos, esta estrella hay un triángulo que obviamente tiene 3 puntas, y estas 3 puntas describen las 3 personalidades principales y también los 3 centros de inteligencia, ¿ok? O sea, el centro visceral, el emocional y el racional. Entonces, tenemos 9 personalidades y digamos, el número, el 1, que en este caso los números no tienen un significado per se, sino se usan pedagógicamente para enseñar. Más adelante, cuando uno profundiza, también hay otro significado, ¿no? En la geometría sagrada, pero es mucha información eso. Entonces, el 1 es el perfeccionista. El 2 es el altruista, el 3 el exitoso, el 4 el diferente, el artista, el 5 el observador, el filósofo, el 6 es el escéptico leal, el 7 el entusiasta y el 9 el pacificador. Estas 9 personalidades tienen una parte que está en la luz y la otra parte que está en la sombra. La sombra es muy importante conocerla porque es esa parte que todos tenemos que no queremos mostrar al mundo. Y creemos que no la mostramos, pero como son puntos ciegos y nosotros no somos conscientes de esos puntos ciegos, y si nosotros no reconocemos, no conocemos nuestra sombra, no la abrazamos y la aceptamos como parte nuestra, va a salir en momentos de manera impulsiva,
haciéndonos daño y haciendo daño al otro. Y ahí es muy importante conocerla. ¿Y cómo la conoces? En tus relaciones. Aquello que no te gusta del otro es algo que está dentro de ti. Qué El otro hace interesante. de espejo. Eso que no te gusta tiene que ver contigo. Qué interesante, la verdad, qué interesante esto. Y quería preguntarte, ¿podríamos tener más de una personalidad? Mira, tenemos, según el eneagrama, nosotros tenemos como una casa, un lugar donde partimos y regresamos siempre ahí. Y eso también tiene que ver con ese don que traemos al mundo. ¿Ok? Pero nosotros, mientras más nos conozcamos y más conozcamos las diferentes energías, le podrías llamar, o arquetipos, como enseñaba Carl Jung, que son estas figuras, universales que, que todos compartimos, ¿no? Hablando, por ejemplo, de los arquetipos femeninos, hay 8 arquetipos y son facetas que repetimos a lo largo de nuestra vida. Entonces, son energías a las que nosotros tenemos acceso. Mientras más nos conozcamos y conozcamos estas energías, estas personalidades, podremos acceder a ellas en los momentos dados. Ahora, siempre regresamos a esta que nos caracteriza. Y, o sea, yo vengo trabajando, como te digo, hace 25 años y te mentiría si te diría que no regreso al 7. Por ejemplo, el 7 es el entusiasta. Yo naturalmente me despierto contenta. No tengo que hacer ningún esfuerzo. Me despierto contenta, agradeciendo a Dios. Ahora, a veces demasiado contenta. ¿Entendés por qué? Porque yo ya conozco que mi personalidad, a mi personalidad, y yo no soy solamente esa personalidad, pero esta estrategia que yo tengo para estar en el mundo le tiene miedo al sufrimiento. Entonces, si estoy andando en automático, seguramente que no va a querer escuchar esa vocecita que me dice, escucha esto, que aunque lo consideres negativo, es importante, es información, las emociones van y vienen, son como las olas. Entonces ya me conozco más y puedo acceder. Y ahí también vas a ver los problemas que pueden haber entre parejas de una personalidad y otra, porque uno, su foco de atención va a estar en ser entusiasta, el otro va a estar en ser diferente, el otro en... Claro, claro. Qué importante este tema y es algo que, por supuesto, hay que profundizar mucho más. Y nosotros tuvimos ya un podcast, un episodio donde hablamos del enagrama un poquito más a fondo. Lo voy a colocar en el link para los que quieren escuchar. Y esto que estás diciendo es parte del autoconocimiento, porque tú, como tú dices, tú eres una persona entusiasta. Te basas en siempre estar positiva. Pero cuando no eres consciente o cuando no quieres, digamos, de forma, poner esa conciencia de decir, estoy siendo muy positiva, estoy siendo muy entusiasta porque no quiero escuchar la parte negativa o lo que me quieren decir. Exacto. Estás entrando en una descompensación, hay un desbalance. Pero ya ahora con esa toma de conciencia que tienes, lo reconoces y dices, bueno, escuchar algo negativo no me tiene que perjudicar, pero me puede ayudar a entrar a un balance y una armonía. Y algo que quería mencionarte es, estoy leyendo un libro que la verdad me encanta, me ha impactado también mucho, que es de Víctor, no sé si el apellido lo pronuncio bien, pero es de Víctor Brosa, es Conocer y activar a nuestro maestro interior, lo voy a colocar también en la descripción. Él habla también aquí una parte de esto, de la dualidad y de la importancia de entrar en balance entre la parte racional y la parte emocional. Pero él menciona los dos hemisferios cerebrales, nuestro hemisferio derecho como nuestro hemisferio izquierdo. Y hace notar que nuestro hemisferio derecho
es nuestra parte emocional. Es ese arquetipo femenino, es el yin, es la madre tierra, la madre agua, es la creatividad, La mientras que nuestro creatividad. hemisferio izquierdo es esa parte más el paternal, es la parte de aire, de fuego, es la parte lógica, racional. Entonces él dice que a veces no entramos en ese balance y por eso tenemos que también prestar atención a nuestro cuerpo. Si los síntomas están siendo más de nuestro lado izquierdo, tenemos que trabajar más a nuestro hemisferio derecho a través de la creatividad, de las emociones. Si Exacto. síntomas están más en el lado derecho, hay que quizás prestar más atención a nuestro hemisferio izquierdo. Usar un poco también la lógica y la razón. Y me pareció interesante y es un libro que la verdad nos ayuda a conectar con ese maestro interior. Totalmente. Y al conectarte también con el maestro interior, te hace dar cuenta que eres tú la responsable de tu propia vida, de tu felicidad, y que no debes de culpar a otro, porque tendemos a eso, a culpar a la sociedad, al esposo, a los hermanos, a la mamá, la culpa afuera. Y en realidad no se trata de culpa, sino se trata de ser responsables de de lo que nos pasa y de nuestra vida. Y además, ¿eso qué hace? Te empodera. Porque la víctima, al ser víctima, no tiene poder y entonces espera que el otro sea responsable, que el otro decida, y entonces no puedes cambiar tu vida. Pero cuando tú te haces responsable, puedes tomar acción, te puedes empoderar y, y te puedes liberar de tantas creencias limitantes que traemos, ¿no? Esa es la sensación. No hay nada como sentirte libre de poder decir, hacer, expresar, sin tampoco estar pensando tanto en el cómo reaccionará o cómo actuará la otra persona. Qué importante hacer énfasis sobre eso, porque eso sí es lo que también he venido experimentando, esa libertad emocional y en todos los aspectos. Luz, este tema, la verdad, a mí me parece muy importante y como tú dices, es un tema muy extenso que hay que entrar en más detalles. Me gustaría que a todos los oyentes nos dieras un consejo de cómo poder empezar a encontrar ese balance en nuestra mente racional y emocional. Y también detectar en nosotros mismos como ya parte de esos primeros pasos de autoconocimiento, detectar si, bueno, me estoy yendo más a lo racional, me estoy yendo más a lo emocional, lo detecto, lo analizo, ahora quiero poder balancear esas dos mentes. Bueno, primero que nada, yo pienso que el silencio en esta vida llena de bulla es muy importante para escucharnos a nosotros mismos y para poder escuchar al maestro interior, para poder conectarnos con lo divino que está dentro de nosotros. Entonces, momentos de silencio con la respiración, tomar, por ejemplo, hay una manera en que inspiras 4 veces, sostienes la respiración 4 veces y luego expiras 4 veces. Eso lo puedes hacer 4 veces. Todo es 4, lo repites 4. Entonces, Sí, es como eso, la del cuadrado, la respiración del cuadrado. Inhalas en 4 segundos, mantienes, exhalas, mantienes. exacto, exacto. Entonces, empieza tu día así, o cuando, por ejemplo, vas a contestar el teléfono, antes de hablar, respira. Ya solamente cuando respiras, o sea, todo el tiempo respiramos, obviamente, pero cuando tomas conciencia de la respiración, ya como que entras en otra, como que sientes como que entraras en otro espacio, en otra. Sí, en otra sintonía, ya entras más relajada. Sí. Entonces, tomas conciencia y te observas, pero observarnos con amor y compasión, no como un juez
ni como un observador complaciente. Bueno, así soy yo. Claro, exacto. Yo no voy a cambiar nunca y esa es la manera en que ser. Entonces, ¿qué va a pasar? Mientras más hagas este ejercicio, vas a poder crear un espacio entre tu sentir, pensar y actuar, para que seas auténtica o auténtico y haya una coherencia. Entonces, empezar por eso, por tener momentos de silencio. No tienes que meditar 1 hora, ni 20, ni 30 minutos, pero por lo menos empieza por esas 4 respiraciones, y si no puedes por 4, por una, y observarte con amor y hablar con gente que te quiere bien y escucharlos. Escuchar cómo te ven, qué te dicen. No quiere decir que le vas a dar el poder a otro, porque tiene que haber obviamente un balance. Pero, por ejemplo, en mi caso, yo hablo mucho con mi esposo, con mis hijos, y cuando vienen y me dicen algo, el ego rápidamente se quiere defender, pero como tú ya conoces tu ego, escuchas. Yo tenía un profesor de enneagrama, David Daniels, que me encantaba porque él decía, cuando my sweetie, cuando su dulce esposa me dice algo, yo en vez de refutarle lo que me está diciendo, le digo, dime más. Pero no de una forma irónica, sino con amor. Dime más, porque quiero escuchar qué es lo que tú estás viendo, qué es lo que te está molestando dentro de mí, ¿no? Digamos, esa es una parte para las relaciones. Y también escuchar tu cuerpo, ok. Párate un par de segundos en el día y escucha qué sensación tengo. El cuerpo me está pidiendo que tengo sed, que tengo hambre. Me habla el cuerpo, que me molesta la espalda. Uy, quiere decir que debería de ir a caminar un poco. O estoy haciendo demasiado ejercicio. El cuerpo me está diciendo, necesitas descansar. ¿Qué me está diciendo mi corazón cuando estoy hablando con tal persona? Me siento bien, me da paz o me está perturbando. Me está diciendo, aléjate. Escuchar todo eso. Qué importante, ¿verdad? Porque esos son pequeños pasos y el comienzo del viaje del autoconocimiento. El silencio, como tú mencionaste, yo amo el silencio y para mí es, en el silencio podemos encontrar y escuchar los mejores ruidos que están dentro de nosotros y ahí encontramos respuestas. A veces tenemos esa mente tan llena de preguntas y cuando entramos en ese momento de silencio, podemos estar, como tú dices, no entrar en meditación, sentados, con los ojos abiertos, visualizar o quedarnos mirando hacia algo. Ahí puede haber respuestas. Yo utilizo también mucho que me ha ayudado, la verdad, es la escritura. Cuando estoy en esa parte de arriba, quizás analizando mucho una situación, escribo y después lo vuelvo a leer. Quizás no el mismo día, pero después lo vuelvo a leer y veo qué emoción me está generando. O Claro. cuando me mandan un mensaje de texto, por ejemplo, y ay, está como dices, entre ese que dice, responde, no te dejes, no digas Sí, esto. O sea, y ahí trato de, quizás voy a tomar una respiración, quizás me voy a tomar un momento, o escribo aparte mi respuesta, que quizás mi ego me está diciendo, no lo mando, lo leo, lo veo, lo siento, y digo, aquí estaba la otra parte, quizás voy a buscar ese balance. Así que todo esto creo que son pequeños pasos para entrar en este viaje de autoconocimiento que ya después se hace de forma más automática. claro, ya, o sea, son cosas que se crean hábitos, ¿no? Hábitos, correcto, hábitos saludables. Hábitos saludables, sí, que sí, pues se crean conexiones, se crean sinapsis en el Ujú, esas cerebro. conexiones neuronales nuevas que de verdad nos van a ayudar a crear patrones nuevos también. Exactamente, porque como en general estamos actuando desde patrones neuróticos, repetitivos, que nos estancan, no nos dejan avanzar. Qué importante es conocer esos patrones para poder modificarlos y crear nuevos que sean saludables.
sí, sí. Compartir con nosotros esa sabiduría y esa pasión tuya, porque podemos ver, podemos escuchar cuando hablas, podemos sentir esa parte energética, eso que te apasiona de transmitir esto a los demás y compartir tus propias experiencias de vida. Luz, para aquellos que quieren conocer un poco más sobre tu trabajo, quizás entrar más en el enneagrama, empezar a conocer sus personalidades, qué tipos son, ¿dónde pueden conseguirte? Bueno, mi página es luz, con Z, LUZ, arroba, Luz Fernández Roca, con doble C, .com. También me pueden buscar en Instagram, igual, Luz Fernández Roca. Y ahí van a ver todo lo que estoy haciendo. Inclusive estoy programando un, un taller para marzo, que tal vez lo hagamos juntas. Sería Amén. lindo. En eso estamos, trayendo cosas nuevas. Así es. No, bueno, yo toda esta información, tu página web, tu página de Instagram, la vamos a colocar en la descripción del podcast para que puedan conectar contigo y hacerte todas las preguntas necesarias. Y bueno, nuevamente, Luz, te doy las gracias por nuevamente. Esta es, creo que es la tercera vez que estamos grabando juntas en este podcast y bueno, por todo lo que venga. Gracias, la verdad, gracias nuevamente y que sean muchos más lo que podamos seguir grabando. Gracias a ti. Gracias a ti. Bueno, y a todos les doy las gracias a esta comunidad por escucharnos, por ser parte de crear una vida más consciente y que sigamos logrando esa vida con bienestar y una paz que viene únicamente de adentro hacia afuera. Así que los veo en el otro episodio y gracias por participar y por siempre escucharnos. Chao, chao. Thank you for listening. And if you enjoyed today's episode, don't forget to subscribe, leave a review, and share with your friends. I'll see you until next time. Ciao, ciao.